Hola, ¿consideras verdadero todo aquello en lo que crees? ¿Qué es para ti la verdad? ¿Acaso esta está en lo que experimentamos o en lo que pensamos? Bienvenidos, soy Jimmy Pineda, profesor de filosofía, y esta es la clase de Gnoseología para el grado noveno. Ya habíamos visto que la filosofía está compuesta por diferentes ramas. En la filosofía antigua estudiábamos el problema del ser y la rama que lo estudia precisamente se llama la ontología. Ontos, que significa ser, y logía, que significa tratado o estudio de. Luego, cuando llegamos a la filosofía medieval, estudiábamos la teología. Estudiamos el problema de Dios, teos, que significa Dios, y logía, tratado o estudio, efectivamente. Ya entrando en esta nueva etapa, llegaremos a la filosofía que se produce en la época del Renacimiento y en la época moderna. Y allí entonces al hombre le va a preocupar algo, el conocimiento mismo. ¿Cómo podemos afirmar que algo es verdadero o algo es falso? Ya no nos vamos a basar solamente en la lógica que habíamos estudiado de Aristóteles, sino que tenemos que hacer un estudio más profundo. Y allí entonces va a aparecer la gnoseología. La gnoseología entonces tiene como objeto específico de estudio el conocimiento. La gran pregunta que nos va a acompañar durante estas semanas y que trataremos de responder de alguna manera es: ¿cómo es que nosotros podemos conocer la manera en que adquirimos conocimiento y cómo lo podemos identificar? Pues bien, empecemos entonces a tratar de conocer sobre la gnoseología. Lo primero que tenemos que identificar es que la gnoseología tiene tres elementos fundamentales en la raíz, llamada conocimiento. El primer elemento que produce conocimiento es el sujeto y lo vamos a identificar como persona. El segundo elemento del conocimiento son los objetos, las cosas estudiadas, y el tercer elemento fundamental del conocimiento son las representaciones, que son los reflejos de las cosas en la conciencia de las personas. Habíamos hablado de una palabrita muy particular que es la idea. ¿Qué era la idea? La idea, en este principio por lo menos, ya después hablaremos de otro tipo de definición, es una representación mental con la que conocemos el mundo. Entonces allí tenemos los tres elementos fundamentales del conocimiento: el sujeto, el objeto y la representación. Pero ¿cuáles son las características del conocimiento? Pues bien, principalmente son cuatro. La primera característica de todo aquello a lo que llamamos conocimiento es que el conocimiento es objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que busca reflejar a los objetos tal y como son. Esto es muy distinto de la opinión. Yo puedo decir, por ejemplo, que este es un tablero organizado o desorganizado, podrán decir algunos otros. Si es organizado o es desorganizado, pues allí ya tenemos una opinión, porque depende del punto de vista, de los sentimientos. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de conocimiento tenemos que hablar de algo que refleje tal y como son los objetos en el mundo. Lo que sí es conocimiento es que esto, independiente de si está organizado o desorganizado, es un tablero. Dado esto, pasamos a la siguiente característica del conocimiento, y es que todo conocimiento es universal, es decir, busca ser aceptado por todos. El conocimiento no depende de los gustos, no depende de los sentimientos, depende efectivamente de la aceptación de todos los demás. Por ejemplo, podemos afirmar que este es un hermoso charango, pero otras personas podrían afirmar también que no lo es, que es un feo charango, que no le gusta la combinación de colores, en fin, entonces que es un charango feo. Lo cierto del caso es que, independiente de los gustos, independiente de los puntos de vista personales y subjetivos o sentimentales, esto es un charango. Aunque para mí es un hermoso charango, independiente de lo que piensen los demás, porque efectivamente me lo regalaron los estudiantes. Teniendo en cuenta esta, pasamos a la tercera característica del conocimiento, y es que el conocimiento es necesario. La necesariedad del conocimiento implica la veracidad. Un conocimiento es necesario cuando es coherente. Por lo general a nosotros nos dan muchas informaciones y a veces notamos que esas informaciones se contradicen. Lo vemos en los noticieros, lo vemos en lo que nos dicen algunas personas. Pareciera que dicen primero una cosa, luego dicen la contraria, y hay un principio que estudiamos con Aristóteles, que es el principio de no contradicción. El conocimiento es necesario si cumple con el principio de no contradicción, que reza que no podemos afirmar y negar algo de una cosa en el mundo a la vez. Por ejemplo, no podemos afirmar que esto sea un bombillo y decir que no lo sea. Aunque pues, a ver,
En este caso podemos decir que no es un bombillo, aunque tenga forma de bombillo. Lo cierto del caso es un empaque de dulces. Sin embargo, ya nos damos cuenta igual, no podemos afirmar y negar. Hay una diferencia. Esto es un envase, no es un bombillo. Por más que se parezcan algunas características y algunas personas de manera muy sentimental puedan decir, o prejuiciosa puedan decir, no, efectivamente es un bombillo. Lo cierto del caso es que no sería conocimiento lo que nos digan si no cumple, con el principio de no contradicción. Algo es conocimiento si efectivamente no se contradice. Y así llegamos a la cuarta característica del conocimiento, y es que todo conocimiento es verificable, se puede comprobar o sustentar. Así las cosas, lo que llamamos conocimiento entonces hace parte de una aceptación cultural y racional. Muy bien, ahora pasemos a las formas de ese conocimiento. Ese conocimiento en sus formas más puras se nos presenta de dos maneras. Primero, se nos presenta de manera a priori. Segundo, se nos presenta de manera a posteriori. Decimos que un conocimiento es a priori, en su forma más pura, cuando ese conocimiento es independiente de la experiencia, cuando no necesitamos de ella. Por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo, ¿sí? Necesitamos dibujarlo, necesitamos verlo para saber que tiene tres lados. No, como hablábamos en lógica, en el núcleo, en el sujeto de la preposición, se encuentra ya contenido el predicado. Entonces, todos aquellos conocimientos que son a priori se pueden afirmar como válidos o verdaderos sin necesidad de verificarlos en la experiencia. Pero la otra forma del conocimiento son las formas a posteriori, es decir, estas formas son empíricas y están prácticamente condicionando su validez a partir de la experiencia sensible. Necesito experimentar para poder verificar si es verdad o no lo es. Por ejemplo, la premisa "la pared es blanca". Pues para poder verificar que la pared es blanca tengo que observarlo efectivamente, ¿sí? Y aunque es una intuición y ya hablaremos después de ello, tengo que verificarlo, porque el hecho de que yo diga pared no significa inmediatamente que sea blanca, tengo que verificarlo. Y un ejemplo de a posteriori, por ejemplo, sería "mañana saldrá el sol". Pues aunque tengamos la costumbre de que casi todos los días sale el sol, no podemos decir que porque haya pasado entonces mañana tendrá necesariamente que pasar. Más adelante hablaremos un poco de esto, pero en principio, para poder mañana decir, o sea, mañana sale el sol, para verificar si eso es un conocimiento verdadero o no, pues tenemos que esperar a que llegue mañana. Entonces es un conocimiento a posteriori porque depende de la experiencia. Y así las cosas, entonces nuestra primera tareita, digámoslo así, para la próxima sesión sería elaborar la respuesta a la pregunta ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y opinión? Creo que ya tenemos el sustento teórico para dar respuesta a ella. Pues muchachos, nos vemos en una próxima lección. Muchísimas gracias y estudien bastante.